Mi nombre es Simoni Privato y este es el programa Reflexiones Espíritas. Bienvenidos. Allan Kardec nos presenta aclarações muito importantes com relação ao tema do medo que várias pessoas têm a los espíritos, especialmente a los espíritus que se vuelven visibles, a los aparecidos. Allan Kardec, em la Revista Espírita, periódico de estudos psicológicos, de julho de 1860, nos explica o seguinte: se puede decir que la creencia en los aparecidos es universal. Está evidentemente fundada sobre la intuición de la existencia de los espíritus y la posibilidad de comunicarse con ellos. Desde esse ponto de vista, todo espírito que manifiesta sua presença, seja por meio de la escritura de um médium, seja simplesmente ao golpear uma mesa, seria um aparecido. Allan Kardec também aclara o seguinte: ¿son cuentos de la abuela? El hecho en sí mismo, no. Los accesorios, sí. Se sabe que los espíritus pueden manifestarse a la vista, incluso bajo una forma tangible. Y aquí lo que es real. Pero lo que es fantástico son los accesorios. E o medo a estes, que todo exagera, acompanha comumente esse fenômeno, muito simples em si mesmo, que se explica por uma lei completamente natural e que não tem, em consequência, nada de maravilhoso ni de diabólico. ¿Por qué, pues, se tiene medo a los aparecidos? Precisamente devido a esos próprios acessórios que a imaginação se complace em volver espantosos, porque se ha assustado e talvez haya creído ver lo que no ha visto. Em geral, se los representa bajo um aspecto lúgubre, viniendo de preferência por la noite. E, sobretudo, em las noches mais sombrias, a horas fatales, em lugares siniestros, disfrazados com mortajas ou vestidos de maneira estranha e ridícula. O Espiritismo nos ensina, ao contrário, que os espíritos podem mostrar-se em todos os lugares, a qualquer hora, tanto durante o dia como por la noite, que lo hacen em geral com a aparência que tinham em vida e que tan solo la imaginação ha creado a los aparecidos, que aqueles espíritos que lo hacen não devem ser temidos, pois são por lo comum parientes ou amigos que vienen a nosotros por afecto, o espíritus infelizes a los que se les puede ayudar, o son algunas veces bufones del mundo espírita que se divierten a nuestra costa y se ríen de miedo que causan. Se concibe que com estos el mejor medio es reírse uno mismo y demostrarles que no se tiene miedo. Por lo demás,
se limitam casi sempre a hacer um alboroto e, rara vez, se vuelven visibles. La maldición está en tomar la cosa en serio, pues entonces ellos redoblan sus travesuras. Mas valdría exorcizar a un crío de París. Pero, incluso suponiendo-se que sea um espírito malo, que mal poderia ser? E não se tendria 100 vezes mais que temer a um bandoleiro vivo que a esse bandoleiro muerto e transformado em espírito? Además, sabemos que estamos constantemente rodeados de espíritos que solo difieren de aquellos que se denominan aparecidos porque no se los ve. Los adversarios del espiritismo no dejarán de acusarlo de dar crédito a una creencia supersticiosa. Pero, al ser el hecho de las manifestaciones visibles comprobado, explicado por la teoría y confirmado por muchos testimonios, no se puede hacer que ese hecho no exista. Y todas las negaciones no impedirán que se produzca, pues hay pocas personas que al consultar sus memorias no recuerdan algún hecho de esa naturaleza que no pueden poner en duda. Vale mucho más, pues, que uno sea esclarecido sobre lo que hay de verdadero o de falso, de posible o de imposible en los relatos de ese género. Es explicando una cosa, razonando sobre ella, que nos precavemos contra un temor pueril. Conocemos a un buen número de personas que tenían un gran miedo a los aparecidos. Hoy en día, cuando gracias al espiritismo saben lo que es eso, su más fuerte deseo es ver a los aparecidos. Conocemos a otras que han tenido visiones de las que habían estado muy asustadas. Ahora que comprenden, no quedan afectadas en absoluto. Se conocen los peligros del mal de miedo para los cerebros débiles. Ahora bien, uno de los resultados del conocimiento del espiritismo esclarecido es precisamente curar ese mal. Y no está ahí uno de sus menores beneficios. En suma, el conocimiento del espiritismo, que favorece el debido razonamiento y la comprensión sobre el tema, nos libera del miedo a los espíritus. Recordamos, queridos amigos, que para conocer el espiritismo es indispensable estudiar las obras de Allan Kardec. Les agradezco imensamente la atención y les deseo mucha paz.